Estás en Café Pastoral 1370 AM. Muy buenos días a toda la amable audiencia en este precioso día. Ya estamos en su programa Café Pastoral, en el cual en el día de hoy nos hemos preparado para traer una palabra precisa, una palabra de bendición, una palabra que lo alcance, no importa donde usted se encuentre o en la condición que usted se encuentre. La palabra de Dios, ella la alcanza para bendecirlo. La palabra de Dios a través de las ondas radiales y televisivas y también por las redes sociales, el Señor le bendice de una manera especial. Recuerde que las Escrituras dicen que la palabra de Dios, ella trabaja, actúa, obra en nuestras vidas. Es decir, que cuando usted escucha la palabra de Dios, allá lo alcanza y la palabra de Dios opera un milagro en su vida, en su casa, en su familia, en su hogar. Por eso le damos gracias a Dios por estos medios televisivos y de comunicación, las redes sociales, la televisión, porque la palabra de Dios viaja, lo alcanza. Hay lugares donde uno no puede llegar, donde uno no alcanza a llegar, donde usted se encuentra, más la palabra de Dios a través de la radio y la televisión, allá lo alcanza. Así que en el día de hoy, agradecido con Dios por este nuevo día, ya se está terminando este mes, ya estamos a 30 hoy de enero, el tiempo va pasando, el tiempo no se detiene. Y como el tiempo no se detiene, usted y yo avanzamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús en este año 2020 y en esta década también, porque no solamente es el año 2020, sino que también es la década del 20. Y por eso avanzamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y de aquí de su programa Café Pastoral, le animamos para que juntos, guiado por la palabra de Dios y por las Escrituras, por el Espíritu Santo, usted y yo podamos avanzar para vivir y disfrutar de lo que Dios tiene preparado para este año. Por eso, una vez más, les bendigo, les saludo a toda la amable audiencia en la clínica, en los hospitales, en los talleres de trabajo, allá en el campo, en el taxi, en el carro, donde usted se encuentre. Allá, a veces cuando usted está por ahí que viaja a otra ciudad, está en el hotel, prende la televisión, el internet, allá lo alcanza esta palabra. Y va a ser una palabra de bendición, porque hoy el Señor nos va a hablar de cómo dejar de ser inconstante en nuestra vida, porque hay promesas, hay bendiciones que Dios tiene para ti. Hay un plan, hay un propósito que viene para ti y uno tiene que ser determinante en la vida. Recuerde que la vida, mi querido oyente, televidente, la vida está basada en decisiones. Eso lo aprendí desde temprana edad, que la vida está basada en decisiones. Entonces eso significa que uno no puede ser inconstante. Hoy sí y mañana no. Mañana no, mañana sí, sino que tiene que ser uno una persona decidido, determinante en lo bueno, en las cosas de Dios, en los propósitos de Dios. Y usted va a ver cómo ese plan de Dios o esa visión que Dios tiene, porque recuerde una vez más que estamos en el año de la visión perfecta. ¿Y eso qué significa? Visión significa planes, propósitos que Dios tiene contigo y que está revelado en la palabra. Y cuando yo leo las Escrituras, entonces yo debo tomar una decisión de vivir para Dios. Yo debo tomar una decisión de caminar con Dios y no ser inconstante o una persona de doble ánimo. Que hoy prometo caminar con Dios y ya en la tarde digo no quiero caminar. Así que la palabra va a ser muy hermosa en este día porque sé que tú vas a tomar decisiones importantes, trascendentales en tu vida y necesitas tener la palabra de Dios que te oriente y te dé esa determinación de que con Dios nosotros caminando siempre ganaremos. Así que vamos a una pausa comercial y ya regresamos. Estás en Café Pastoral 1370 AM. Avanzamos en esta preciosa mañana, en este precioso día que el Señor nos regala. Siempre debemos tener en cuenta eso, que el Señor nos regala el día, nos da la vida. Y como dice las Escrituras, vamos a disfrutar lo que Dios nos da. Y por eso, en el día de hoy en la mesa de trabajo vamos a traer un tema hermoso. Y el tema que vamos a desarrollar es
el hombre de doble ánimo. Cuando la Biblia nos enseña, porque la Biblia es el manual de vida del ser humano, del creyente. Así como cuando usted, por ejemplo, el celular, uno compra un celular, el celular trae en la cajita un manual. ¿Para qué es ese manual? Para que usted y yo aprendamos a manejarlo y este dispositivo pueda funcionar de la mejor manera. De igual manera también, esta palabra es el manual de vida del ser humano, del creyente, del esposo, de la esposa, del papá, del hijo, del empresario. ¿Por qué? Porque aquí están los principios bíblicos. Aquí está la palabra de Dios que forma el carácter del cristiano, que forma la personalidad. Y aquí hay muchos principios bíblicos que nos enseñan a ser un buen esposo, un buen hijo, un buen jefe, un buen empleado, un buen empresario, un buen estudiante. En fin, la palabra de Dios es integral para la vida del ser humano y por eso vamos a hablar de algo que se está viviendo en estos tiempos, que es ser inconstante. Una persona inconstante es una persona inestable, vacilante, y por eso en el día de hoy es muy importante que usted escuche esta palabra, porque Dios tiene cosas hermosas para nuestras vidas. De hecho, la Biblia dice que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para darnos el fin que esperamos. Es decir, que la persona más interesada en que nos vaya bien es Dios, y la persona más interesada de bendecirnos a nosotros es Dios, porque dice que Él tiene pensamiento de bien para conmigo. Y no son pensamientos de mal, son pensamientos de bien para darnos el fin que esperamos. Entonces, para esto hay que prepararnos. Vamos aquí a las Escrituras para tener el texto base de enseñar en esta mañana que ser inconstante, inestable, hace que uno pierda muchas oportunidades, muchas esas bendiciones, y también a veces cometemos errores por ser inestable. ¿Qué dice el pasaje en Santiago, la carta, la epístola universal de Santiago, capítulo 1, verso 5? Dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, dice, pídala a Dios, el cual da todas las cosas abundantemente, y sin reproche le será dada. Entonces, como estamos hablando de la palabra del Señor, del hombre inconstante, entonces mire lo que dice el versículo 6. Pero pida con fe, no dudando nada. Entonces ya aquí Santiago comienza a hacer esa comparación. Una persona que tiene fe o una persona que duda. Ya vemos el carácter ahí de la persona, ¿sí? Santiago va explicando las Escrituras, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Luego dice, no pienses pues quien tal haga, o sea, que sea una persona de doble ánimo, inconstante, recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante, inestable, inseguro en todos sus caminos. Wow, cuando yo lo escucho y leo, y esa palabra la leo y la escucho, es una palabra que nos va a ayudar a que este año usted y yo tomamos decisiones. Una persona inestable, una persona inconstante, una persona de doble ánimo, es la que dice en la mañana le dice a la esposa, te amo. Ya en la tarde le dice, ya no te amo. O es el líder, el creyente que le dice, Señor, este año me voy a levantar a servirte. Ya a la semana dice, no tengo ganas de servir. No, este año me voy a congregar. Y ya está diciendo en unos días después, yo no me quiero congregar. Esas son personas de doble ánimo, inestables. Y eso hace que las personas no crezcan, no sean unas personas estables. Y dice la Biblia que inclusive es en todos los caminos. Así que si estamos entrando en un nuevo año, 2020, un año de visión perfecta, y cuando hablamos de visión es el plan, es el propósito de Dios para tu vida, entonces debemos ser unas personas determinantes, unas personas decididas en caminar en este año con Dios. Si en este año tú te propones a colocar una empresa, formar una empresa, entonces tú debes ser una persona de ese sentir, no una persona de doble ánimo que comienzan a hacer algo y no lo termina. Entras a estudiar y no lo termina. A veces uno como pastor, cuando habla de liderazgo, uno ve que al principio de año las personas comienzan a congregarse.
O las personas dicen, este año me voy a preparar en el liderazgo y se sientan en el discipulado 1, discipulado 2, escuela de liderazgo. Y al principio eso es lleno. Pero van pasando los días, van pasando las semanas, van pasando los meses y van quedando algunas personas. Entonces eso no puede pasar en nuestra vida. Por eso la palabra viene para formarnos a nosotros. Son principios bíblicos que hacen que yo crezca como hombre, como persona, como esposo, como padre. La palabra de Dios hace que tú y yo crezcamos. ¿Para qué? Para alcanzar cosas, lograr cosas. Porque estamos seguros que todo el que me está oyendo o todo el que me está viendo, usted tiene metas, usted tiene proyectos de vida, usted quiere emprender algo en su vida. Pero en esta mañana Dios te dice que debemos ser personas estables, no inestables. Debemos ser personas que seamos decididos, no de doble ánimo. Porque la Biblia mismo lo dice, que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es decir, que esa falencia, ese problema del carácter, que es ser de doble ánimo, no solamente afecta tu vida espiritual, la afecta, dice, en todos sus caminos. ¿Qué significa? Que eso trae consecuencias en el hogar, en el matrimonio, en los hijos, en el trabajo, en la empresa, en tu vida espiritual. Porque hay personas que dicen, yo voy este año a entrar en ayuno, voy a empezar a orar. Oran un mes y ya dejan de orar. Este año me voy a congregar y comienzan con fuerza y ya no se están congregando. Por eso uno debe ser en la vida determinante. Uno tiene que ser una persona que determine para dónde voy y qué es lo que voy a hacer. Así que en esta mañana esta palabra va a traer un direccionamiento para que tú le digas, Señor, yo quiero ser un hombre de decisiones. Y recuerde lo que le dije al principio, la vida está basada en decisiones. Tú decides para dónde vas, tú decides qué quieres, tú decides si lo logra o no lo logra, pero es una decisión tuya y eso está relacionado con el doble ánimo. Si tú decides en este año levantarte y buscar de Dios, tenlo por seguro que Dios te levantará. Si tú decides en este año alinearte al plan de Dios, congregarte, lo vas a lograr. Si tú decides en este año de que tú vas a comenzar tu empresa, tu negocio, con la ayuda de Dios primeramente, pero con una determinación, lo vas a lograr. Si tú dices que en este año vas a terminar una carrera profesional en la universidad, lo vas a lograr, pero tienes que determinar eso en tu vida, porque el hombre de doble ánimo, la mujer de doble ánimo, es inconstante en todos sus caminos. Así que te animamos para que continúes ahí escuchando este programa y ya regresamos. Estás en Café Pastoral 1370 AM. Avanzamos y continuamos con nuestro programa Café Pastoral y el tema El hombre de doble ánimo. Y siempre aclaramos que la palabra está relacionada con la nueva visión perfecta. Y visión perfecta significa planes, propósitos que Dios tiene con nuestra vida. Y para lograr metas, propósitos y alcanzar esos sueños y anhelos hay que ser una persona determinante, no una persona de doble ánimo. Ahora, mirándolo, tratando de extraer o hacer una exégesis de lo que es la palabra de doble ánimo, buscamos el lenguaje original, lo que significa doble ánimo en el original de la epístola de Santiago. Y el término significa que es una persona con dos mentes o dos almas. Cuando usted va al original en el griego, doble ánimo significa una persona con dos mentes, o sea, dos pensamientos o dos almas. Ahora, debo hacer la aclaración porque de pronto el oyente dice, ¿cómo así que tenemos dos almas? No. Voy a explicarle un poco y es, el hombre es tripartito, alma, espíritu, ¿verdad? Y cuerpo, es tripartito, el hombre tiene una alma, pero cuando aquí el texto dice, o el significado, dos almas, usted debe entender que en el alma del ser humano están las decisiones, está la voluntad, están los deseos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el texto de doble ánimo? Que una persona de doble ánimo tiene dobles sentimientos. ¿Cómo así doble sentimientos? Sí, en la mañana tú le dices a tu esposo te amo y en la tarde le dices no te amo. Hay personas que le dicen y le juran a su esposa te amaré toda la vida, en las buenas y en las malas. Y en el primer problema
o en la primera situación difícil ya le abandona. Entonces son dobles sentimientos. En el alma está la voluntad. Por eso es que usted y yo tenemos que estar alineados a la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Dios tiene una voluntad buena, agradable y perfecta. Algunos teólogos estudiantes dicen que Dios también tiene una voluntad permisiva. No, Dios no es permisivo. Es la persona, el ser humano, el que tiene es una persona de doble ánimo. Dios de una sola voluntad. Por eso dice la Biblia que la voluntad de Dios es una y es buena, es agradable y es perfecta. Así que la voluntad de Dios está aquí, explícita en la palabra del Señor. Y yo como creyente, entonces tengo que ser una persona determinante y no de doble ánimo. Vamos a mirar que el hombre de doble ánimo es una persona inestable, vacilante e inconstante. Es decir, una persona de doble ánimo nunca crece, nunca avanza, siempre se estancará. ¿Por qué? Porque hoy dice sí, mañana no, y mañana no, y dice sí. Entonces son cosas que se presentan y el televidente y el oyente debemos aprender que Dios en este año tiene todo preparado, pero hay que ser decidido y determinado. Por eso hay un texto en la Biblia que dice que el reino de los cielos, dice, los arrebata a los valientes. Pero si usted va a otra versión, dice que el reino de los cielos los arrebata los decididos y las personas que son determinantes en la vida. Así que en este día te animamos para que tú y yo arranquemos el año con una decisión y con una fe firme en que Dios tiene algo para nosotros, para nuestras vidas. Ahora, quiero presentar un ejemplo en la Biblia de lo que es ser una persona de doble ánimo. Y aquí en el contexto que se da en Primera de Reyes, capítulo 18, es cuando el profeta Elías y los profetas de Baal, el profeta Elías y los profetas de Baal, y Dios tuvo que utilizar al profeta para decir, el profeta Elías, decir al pueblo, bueno, usted tiene que decidirse porque usted tiene dos pensamientos. Recuerda que eso significa en el original dos pensamientos, dos almas. Y dice en el 18:21, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, pues seguirle y servirle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. En el contexto, en el escenario que se da este pasaje, es que el pueblo cayó en esa ambigüedad, en esa dicotomía. Dos decisiones, no sabe qué hacer. Eso se llama una persona de doble ánimo. Porque el pueblo estaba cayendo en que adoraba a Dios, el verdadero Dios, pero también adoraba a los Baales. Le servían a Dios y querían servirle a los ídolos Baales. Entonces Dios tuvo que decirle a través del profeta, no, decídanse qué van a hacer. Ustedes no pueden andar en dos pensamientos. Ustedes no pueden andar en dos disyuntivas, que si adoran a Dios, al verdadero Dios, a los Baales. Así que miren a ver qué van a hacer. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síganle. Y si es Baal, pues síganle a él. En otras palabras, decídanse. Recuerde que la vida está basada en decisiones. También me viene el pensamiento de Josué cuando el pueblo también estaba en esa situación. Y Josué dijo, señores, decídanse a quién van a servir. Si a los dioses de vuestros padres o al Dios verdadero. Pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Wow, una determinación. No hay que ser ambiguo, no hay que estar diciendo hoy sí, mañana no. ¿A quién vas a servir? ¿A Dios o a los Baales? ¿A quién vas a servir? ¿A Dios o al mundo? Pero tú tienes que determinar hoy. Estoy seguro en esta hora que usted que está viendo este programa, usted va a tomar decisiones trascendentales. Y usted tiene que decidir qué va a hacer con su vida. Usted va a decidir para dónde vas. Si vas para el cielo o la persona va a un lugar que se llama infierno. Pero la persona es la que decide para dónde va. Tú eres el que decide, porque tú eres el que determina. Ya Dios dice en su palabra que reveló su voluntad aquí en esa escritura, pero tú decides qué quieres hacer. Tú determinas qué vas a hacer con tu vida, con tu hogar, con tu matrimonio, con tu familia. Así que en esta mañana esta palabra viene para decirte el Señor que Dios tiene grandes cosas para tu vida, pero tienes que decidir
Tú decides si pierdes tu hogar o salvas tu hogar. Tú decides si cortas esa relación que no te conviene, que es tóxica, o puede causar de pronto más adelante una situación difícil. Pero aquí estamos hablando la palabra en esta mañana. Ahora, también quiero que miremos algo en este día y la pregunta es, ¿cómo dejo de ser una persona de doble ánimo? Si la Biblia me dice de que el hombre de doble ánimo existe y que el hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos, la misma palabra, la misma Biblia también nos da respuesta a cómo liberarnos de eso, cómo ser libres del doble ánimo. Y número 1, lo voy a explicar rápidamente, es Job 22, 28. Mire lo que dice la palabra en Job 22. Aquí está, 22, 28. Dice el texto, determinarás asimismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. O sea, la Biblia está diciendo que uno tiene que ser un hombre, mujeres determinante. Si tú determinas amar, servir al Señor, Dios te respalda. Si tú determinas luchar por tu hogar, por tu matrimonio, Dios te respalda. Si tú determinas en tu vida terminar tu carrera profesional o colocar tu negocio, tu empresa, Dios te respalda. Porque Dios respalda al hombre que es determinante, a la mujer que es determinante, y no el ambiguo, que hoy dice sí y mañana no. Hoy dice que quiere vivir y amar a sus hijos y mañana los abandona. No, es inconstante en eso. Por eso Job dice, determinarás asimismo una cosa y te será firme. Así que hoy es un día donde Dios está diciendo, determina qué vas a hacer con tu vida, qué vas a hacer con tu futuro, qué vas a hacer con tu proyecto de vida. ¿Por qué? Porque el hombre o la mujer de doble ánimo no alcanza. Dice la Biblia que es como la ola que se la lleva el mar, la trae, la lleva, la trae. Entonces no tiene una estabilidad ni emocional ni en ninguna de las áreas. Así que ya continuamos, Nuevas Nuevas, ya regresamos. Estás en Café Pastoral 1370 AM. Gracias por continuar viendo nuestro programa y estar atento al consejo de Dios, a los principios bíblicos que van a bendecir tu vida y va a traer una prosperidad integral. Es decir, prosperarás en tu alma, prosperará en tu salud, en tu familia, en lo que Dios tiene para ti. Por eso, una vez más, gracias por estar ahí atento a este programa Café Pastoral. Ahora, surge una pregunta referente al tema que estamos desarrollando. ¿Cómo dejo de ser una persona de doble ánimo? Si la Biblia me está mostrando que yo puedo tener esa dificultad de ser una persona inestable, inconstante, de doble ánimo, también la misma Biblia me da la solución, me da la ayuda de cambiar esa actitud o de esa forma de carácter negativa. Primero, ya leímos el primer punto. ¿Cómo dejo de ser una persona de doble ánimo? Número 1, tiene que ser una persona que determine en su vida. Es decir, determinarás una cosa en que lo leímos hace rato, asimismo, y te será firme. O sea, si tú eres una persona que determinas, por ejemplo, tú determinas amar a Jesús. Yo voy a determinar amar a Jesús, a caminar con el Señor, y vas a ver esa firmeza. Permítame y te comento algo de mi vida un poquito, porque cuando yo me convertí en el año 95, en los patios, en la carpa, yo recuerdo que el Señor me sanó de una enfermedad cuando yo llegué, que estaba muerto. Tenía 3 enfermedades de muerte. El Señor me liberó, me restauró. Y yo recuerdo que cuando recibí ese milagro y recibí el amor de Dios, yo determiné mi vida. Yo dije, de aquí en adelante determino amar a Jesús y caminar con Él. Y Dios nos ha ayudado, me ha ayudado ya de tantos años caminar con el Señor. Pero es que eso es una decisión. Y esa decisión no depende de tu esposo, de tu esposa, del amigo. Es una decisión personal. Tú decides para dónde vas. Tú decides qué quieres en la vida. Tú decides para qué es lo que vas a hacer con tu vida, con tu hogar, con tu familia, con tu matrimonio. Tú decides. Y por esto esta palabra no es algo que surge por predicar, sino que viene de parte de Dios. Es una palabra precisa para ti, mi querido amigo, mi querido oyente. Tú que vas a tomar decisiones, tú que estás pasando circunstancias donde tienes que determinar qué vas a hacer. ¿Qué vas a hacer? Hay momentos en la vida donde la circunstancia te coloca, como dice la expresión, entre la espada y la pared. Cuando dicen espada y la pared significa que la espada está aquí
y la pared. Ya no hay para dónde correr. Ya no tengo dónde. O sea, debo tomar una decisión. Debes tomar una decisión guiada por la palabra del Señor. Entonces vamos a mirar también cómo dejamos de ser hombres inconstantes o mujeres. Santiago también lo dice en el capítulo 4, verso 8. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Eso qué significa? Que para yo dejar de ser de doble ánimo, debo acercarme a Dios. ¿Y qué es acercarse a Dios? Cuando yo oro, cuando yo leo la palabra, cuando yo ayuno, cuando yo me congrego. Y todo eso te hace acercar a Dios, y cuando uno se acerca a Dios, Dios lo sana, Dios lo perdona, Dios lo libera, sana mi alma, sana mis emociones, sana mis sentimientos, sana aquellas cosas que están dañando mi vida cuando yo me acerco a Dios. Y luego dice, purificad vuestros corazones. Es decir, que para dejar de ser una persona de doble ánimo, tengo que limpiar mi corazón. ¿De qué? De odio, de resentimiento, de amargura, aquellas cosas que dañan. También dice que debo purificar. La palabra purificar es eliminar lo que no sirve en mi corazón. Así que en esta mañana Dios trae esta palabra porque quiere bendecirte, quiere liberarte, quiere restaurarte de una manera extraordinaria, una manera especial. Por eso Santiago lo dice, que debemos nosotros acercarnos a Dios. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Así que te invitamos en esta mañana para que te acerques a Dios. Acércate a Dios, congrégate en una iglesia, busca de Dios ahora que hay tiempo, acércate a Él. Pídele al Señor que te dé dominio propio, que te dé esa fuerza para mantenerte firme. Por ejemplo, hay personas que dicen, pastor, yo lucho con la droga. Yo lucho a veces yo voy a la iglesia, pero cuando salgo vuelvo y recaigo. Entonces, esta es la palabra, determina, decide qué vas a hacer con tu vida. Ahora, recuerda, Dios está contigo. Dios está para respaldarte, Dios está para ayudarte. Así usted está de pronto y dice, pastor, tengo un problema en mi matrimonio. No sé qué hacer, si irme, divorciarme, salir de mi casa. No, determina qué vas a hacer. Y verás que Dios te va a respaldar cuando tú dices, yo determino seguir con mi esposa, seguir con mis hijos, voy a luchar. Eso se llama determinación y no un hombre de doble ánimo. Otro texto también que podemos darte, cómo ser libre del doble ánimo, lo dice en Hechos capítulo 15, versículo 9. Dice, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Es decir, la fe hace que mi corazón sea purificado. ¿La fe en qué o en quién? En Dios. La fe en su palabra. Cuando yo tengo fe en Dios, yo me muevo. Dice la Biblia que la fe sin obra es muerta. Yo debo tener fe. Y como yo creo en Dios, entonces yo actúo, yo me muevo. Eso es lo que es. Pero si es una persona que dice, ¿será que sí? ¿Será que no? Hay personas que oran y dicen, ya oré, pero ¿será que Dios me va a contestar? Pues la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces es una decisión, es una decisión. Yo quiero orar en esta mañana antes de terminar el programa, porque sé que muchos oyentes están diciendo, yo quiero que oren por mí. Yo quiero que me ayuden a orar por una decisión que voy a tomar. Que yo quiero orar porque oren por mí, por mi casa, por mi salud, por mi familia. Pero antes de terminar el programa en oración, quiero que analicemos un pasaje bíblico. ¿Cómo es que Dios te quiere ver en este año? ¿Cómo Dios nos quiere ver a nosotros en este año? Y eso está en 1 Corintios 15, 58. Mire cómo Dios quiere que estemos en este año. Tú y yo, lo que me están viendo, lo que me están oyendo en esta mañana, no es una casualidad, no es algo fortuito, sino que es un plan y un propósito de Dios que te está hablando directamente a través de estas ondas radiales y televisivas. 1 Corintios 15, 58 dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cuando yo leo esta palabra, eso es lo que Dios quiere, que usted y yo estemos firmes en la fe, no titubeando. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que voy a la iglesia o no voy? ¿Será que vivo con mi esposa o no voy? ¿Será que cierro mi empresa o no? No. Dios quiere que estemos firmes con Él. Así que, hermanos míos amados, estad firmes.
y constante. La palabra constante, el antónimo es inconstante, inestable. Una persona de doble ánimo. Por eso dice, está firme y constante. Así que en esta mañana yo quiero tomarme este espacio para orar por ti, por tu casa, por tu familia y pedirle a Dios que te guíe y te ayude. Que el Espíritu Santo te ayude en esta mañana para que tú tomes buenas decisiones en la vida. Recuerda, la vida está basada en decisiones. Si tú tomas decisiones buenas, tendrás resultados buenos. Si tú tomas decisiones malas y negativas, tendrás resultados malos y negativos. Por eso necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Padre, te damos gracias en esta mañana, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Aquí estamos, Señor, delante de tu presencia y presentamos a todos los oyentes y televidentes en esta hora. Ellos van a tomar decisiones. Pedimos, Señor, que tú nos dé esa fuerza, ese carácter de ser una persona constante, decisiva en tus caminos, en tus propósitos. En el nombre de Jesús de Nazaret les bendecimos. Allá donde se encuentre, donde estén, te alcanza la bendición de Dios y que en este día Dios te sorprenda con grandes bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones.